¿Cómo están, hermanos? Debo decir buenos días o buenas noches porque es de noche y es día sábado en la noche. Estoy grabando entonces el mensaje para mañana domingo. Quiero dar gracias a Dios por el privilegio de poder exhortar su palabra nuevamente. Y quiero saludar a todos los hermanos y hermanas de nuestra comunidad La Buena Semilla. En especial quiero hacerlo recordando a los que están lejos en el sur, a mi hermana María Josefina y a su esposo el hermano Pedro, que están haciendo misión en el sector Los Ángeles y Peldehue de la isla Kewi. También a los queridos hermanos de las iglesias de la isla Lemuy, junto a sus pastores, el pastor Juan Eduardo Duamante de la iglesia Cristo Rey de Detif, al pastor José Duamante y su familia de la iglesia Cristo es el Camino de Licura, y las hermanas, las queridas hermanas del sector del Incay, mi hermana Nancy, la hermana Emita, su familia, recordando el apoyo, la hospitalidad que siempre nos regalaron cada vez que visitaron allí, y que tengo entendido todos tienen acceso a estas prédicas. Dios les bendiga ricamente y les fortalezca cada día, queridos hermanos, en este tiempo de pandemia por el coronavirus. Estamos orando por todos ustedes, en especial por ti, Emita, que trabaja en el consultorio Pueldón, un lugar de riesgo, tengo entendido. Que Dios te cuide y te proteja, querida hermana. Vamos a orar, hermanos. Señor, queremos darte la gloria y la honra. Gracias, Señor, por el día en que nos podemos reunir, Señor, para alabar tu nombre, para escuchar de tu palabra, Señor. Queremos orar para que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que habita en nosotros, prepare nuestros corazones para recibir la semilla bendita, que ésta pueda crecer y germinar con fuerza en nuestras vidas, Señor. Oramos por los que están en necesidad, por los que están pasándolo difícil, que están con temores, para que usted, Señor, los levante, les provea, los sustente espiritualmente, Dios. Y ahora, Señor, oramos para que tú permitas que esta palabra que yo voy a exhortar sea una palabra que venga de ti, Dios. Todo lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Mis hermanos, todos hemos estado recibiendo de distintas maneras a través de los mensajes de nuestro pastor Daniel y de nuestro hermano y anciano de la iglesia, el hermano David Arredondo, palabra que ellos han expresado sobre temas muy importantes para la edificación de la iglesia. Por mi parte, hoy que me ha tocado la exhortación, creo que es necesario reflexionar a través de la palabra de Dios sobre nuestra realidad y nuestro futuro. En primer lugar, creo que todos queremos que termine pronto esta pandemia, ¿no es cierto? La pandemia que nos tiene encerrados en nuestras casas y alejados unos de otros. Todos echamos de menos las reuniones y los cultos que nos permiten compartir el amor de Cristo en nuestras comunidades. Pero también creo que es bueno que nos preguntemos ¿cómo vamos a salir las iglesias después de este tiempo de cuarentena obligada? ¿Cómo vamos a presentarnos ante el Señor una vez que hayamos salido de este oscuro túnel? ¿Saldremos igual que como entramos? ¿O saldremos diferente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué esperamos que suceda con la iglesia durante este tiempo que no podemos congregarnos? Y lo que es importante, ¿cuál será la ofrenda que presentaremos a Dios después que Él nos haya permitido sobrevivir a la pandemia? Todas esas preguntas espero que la exhortación de esta mañana nos pueda ayudar o nos guíe. Creo, mis hermanos queridos, que Dios ha mandado una señal muy fuerte a toda la humanidad y en especial
a su pueblo, dando a entender que el tiempo de su gracia se acorta y que Él espera que el ser humano regrese a su Creador. Dios, por otro lado, solo tiene a su iglesia aquí en la tierra para hacer la obra de arrepentimiento y salvación. Entonces, no es muy difícil deducir qué espera Él de nosotros, ¿cierto? Pienso que es bueno y es necesario que cada uno de nosotros hable de Cristo y su Evangelio. Pero me parece también que debemos pensar en la necesidad de hacer discípulos. Eso dice Dios en su palabra cuando en Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión, ¿cierto? Leemos en la Biblia lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ese es un mandato que es necesario obedecer. ¿Y qué significa todo eso para nosotros? Significa que debemos prepararnos para enseñar a otros. La salvación y el discipulado son dos partes de un mismo proceso, y donde está una, forzosamente debe estar la otra. No sería sabio separarlas. No estaríamos cumpliendo el mandato. Mi sugerencia entonces es que podamos aprovechar este tiempo en las casas para prepararnos con este objetivo. Pensemos que la necesidad de este mundo, un mundo azotado por el pecado y ahora castigado por la pobreza y la enfermedad, nos va a demandar mucho trabajo a las iglesias. Y para eso debemos estar preparados, para actuar ya. Hoy ya hay mucha gente que está golpeando las puertas de nuestras casas. No sé si a ustedes les ha sucedido. Gente que pide pidiendo ayuda. Son personas sin trabajo. Muchos con niños pequeños. Niños que Dios ama. Personas que Dios ama, pero ellos no le conocen. Podemos entonces, creo yo, comenzar paralelamente al evangelismo por las redes sociales, desarrollando estudios guiados de la Escritura con temas de los evangelios, por ejemplo. Y hacerlo de manera que vayamos adquiriendo mayor comprensión de las Escrituras. Creo que esa actividad nos va a ayudar a aprovechar mejor el tiempo mientras estemos encerrados en nuestras casas. El antiguo esquema de Pablo para evangelizar aún tiene plena vigencia. Este esquema está expuesto en la carta que él escribió a la iglesia de Roma, en Romanos capítulo 10, versos 13 al 17. Este es un texto crucial para comprender cómo usted, cómo yo y cómo cada uno de los miembros de este cuerpo que es la iglesia, llegamos a ser salvos. Pero el texto, al leerlo, nos vamos a dar cuenta que también es crucial para comprender por qué aún queda tanta gente sin haber conocido a Cristo. Aquí el apóstol Pablo está explicando por qué no cree Israel y también los gentiles, y las razones que da es que ellos no han creído porque no tienen lo que necesitan tener para creer. Y a continuación, él detalla los pasos para llegar a ser salvos. Vamos a leer los versículos entonces de Romanos capítulo 10, versos 13 al 17. Yo lo tengo anotado. ¿Qué dice la palabra? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Pablo pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Él dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando Pablo dice,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Él está citando un texto del profeta Isaías, que está en el capítulo 52, verso 7. Este texto completo dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y de el que dice a Sión, tu Dios reina. Y el apóstol lo hace con dos propósitos. El primer propósito de citar a Isaías es que los predicadores del Evangelio, los portadores de buenas nuevas de Dios, son tan valiosos para Dios que incluso sus pies cansados, sangrientos y sucios parecen hermosos. Mis hermanos, me permito una disensión, porque esto me recuerda, hermanos queridos, que en la isla Lemuy, en Tetif, hay un lugar muy hermoso en el Señor, donde cada vez que tú llegas con tus pies cansados de caminar, allí te hacen sentar en un sillón muy cómodo, te sacan los zapatos embarrados y mojados y te tienen preparados, ¿sabes?, zapatillas frescas, secas y cómodas. Y tus zapatos sucios los llevan bajo la estufa para que se sequen, mientras te pasan un mate caliente y la lluvia y el frío quedan afuera. ¿Sabes, querido? Uno siente en verdad que allí ha estado Dios esperándote para hacerte descansar y acariciarte. Es que los pies hermosos para Dios no son los pies suaves, arreglados o bronceados, pies de uñas limpias y pulidas. Los pies hermosos son aquellos pies sucios, desgastados, callosos, arrugados, con cicatrices por las muchas caminatas para llevar las buenas nuevas por lugares remotos. Buenas nuevas que no habrían sido oídas de ninguna otra manera. ¿Comprendes? Entonces, el primer propósito de Pablo al citar a Isaías 52:7 es hacerte ver que los portadores de buenas nuevas son personas valiosas, personas que del mundo no es digno de ellas, pues son hermosas para Dios. ¿Quieres tú llevar esas buenas nuevas a otros lugares? Hazlo, y Dios te recompensará, haciéndote crecer en amor, en fe y en la gracia. El segundo propósito de Pablo, al citar al profeta Isaías, es mostrar que como el pueblo de Dios tenemos la responsabilidad de llevar las buenas nuevas del Evangelio a todas las naciones y pueblos del mundo, y cómo Dios ha preparado las condiciones para que esto suceda. Veamos cómo Pablo describe y detalla estas condiciones que Dios estableció, condiciones que deben existir en todo lugar donde alguien vaya con el mensaje de salvación. Y veámoslos en el orden inverso a como Pablo lo detalla en los versículos 10 del capítulo 10 de Romanos, versos 14 y 15. Y vamos a enumerarlos en el orden real como sucede. Primero, se necesita un predicador que debe ser enviado. Segundo, el predicador enviado debe predicar las buenas nuevas. Tercero, las buenas nuevas predicadas deben ser escuchadas. Cuarto, las buenas nuevas escuchadas deben ser creídas. Quinto, las buenas nuevas deben ser creídas de modo que se invoque el nombre del Señor para salvación. ¿Se entiende? Es solo lanzar el mensaje al aire. Es mucho más que eso, queridos hermanos. Es enviar, predicar, escuchar, creer e invocar al Señor. Todo está en los versículos 14 y 15. Pero el versículo 17 añade algo más específico. Después de citar la frase de Isaías 53:1 en el versículo 16, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Pablo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe salvadora es más que invocar al Señor
y creer. Los demonios también creen. La fe de las personas debe estar sustentada en hechos, y los hechos son los que la palabra enseña. Y aquí entra nuestro segundo texto de apoyo a esta reflexión. Y está en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 1, 2 y 15. Vamos a leer el texto. Tú pues, hijo mío, dirigiéndose a Timoteo, Pablo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y el verso 15 dice, procura con diligencia tú presentarte ante Dios como obrero aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo le dice al comienzo a Timoteo, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué le dice eso? Todos necesitamos sobreponernos a una tendencia a la debilidad que afecta a todo obrero del Señor, sea esta por nuestras carencias o por nuestro carácter. Sin embargo, tengamos en cuenta que tenemos el poder de Dios en nosotros por el Espíritu Santo, poder que sirve para sobreponernos de nuestra carne. Y eso significa, entonces, esforzarnos en la gracia. A lo mejor nos sentimos débiles e inseguros para asumir una labor que no hemos hecho nunca antes. Pero Dios puede suplir nuestras debilidades mediante su gracia. Eso significa fortalecerse en la gracia. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Corintios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. El discipulado bajo la gracia requiere de algo muy importante. Requiere de parte de la persona que discipula y del que va a ser su discípulo de tener en algún momento de su proceso un quebrantamiento. ¿Qué es eso? En el Salmo 51, verso 17, Dios nos dice que los sacrificios que agradan a Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Es decir, es necesario llegar a una condición espiritual en que reconozcamos nuestra indignidad ante Dios por el pecado y que nuestra incapacidad para vencerlo sea reconocida, de manera de que todo lo que hagamos o logremos en esta vida y en el ministerio será solo por la gracia de Dios y para su gloria. ¿Saben, queridos hermanos? La mayoría de las personas no comprenden este periodo de quebrantamiento y van perdiendo el ánimo porque las cosas de repente no resultan. Hay cansancio, hay rechazo, hay impedimentos que están fuera de nuestro control y se dan por vencidas. Recordemos a Abraham. Abraham no perdió la fe cuando vio que por las leyes de la naturaleza a él le era imposible y a Sara tener un hijo en la vejez. Esto está en Romanos 4, 16. Él comprendió finalmente, cuando él entregó su carga a Dios, que lo imposible para el hombre, solo Dios podría hacerlo. Y en ese momento, él descansó en su fe, esperando a Dios. ¿Cuántos ejemplos tenemos, queridos hermanos, de aquellos que intentaron muchas veces obtener la victoria por sus propias fuerzas y fracasaron hasta el día en que entregaron toda su debilidad a Dios? Porque Dios lo que quiere es que para Él sea la gloria, porque Él es el que hace la obra. El texto de Timoteo nos dice que en el proceso se requiere además hombres fieles e idóneos. La fidelidad es muy importante en el discipulado. Si una persona no es fiel, tarde o temprano abandonará el proceso. Esta fidelidad
necesaria tanto en el discípulo como en el discipulador. Mis hermanos, Dios está formando un nuevo pueblo, una nueva sociedad. Después de esta pandemia va a haber un nuevo mundo. Y Dios necesita formar un ejército apto para las batallas que vendrán, que no serán pocas ni tampoco pequeñas. ¿Quiénes serán los escogidos por Dios? No nos sorprendamos porque empiecen a llegar a las iglesias los desechados de la sociedad, los sin destino, los sin propósito en sus vidas, los endeudados y sin trabajo. Miren, recordemos lo que sucedió a David cuando se encontraba en la cueva de Adulam, escondido por la persecución del rey Saúl que quería matarlo. Allí estaba David, solo. Cuando supieron que allí estaba, empezaron a llegar a él y se juntaron a él los más rechazados del pueblo. La palabra dice en 1 Samuel 22, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Después de estar absolutamente solo, 400 hombres. Es verdad que estos hombres no tenían mucho valor, no eran muy solicitados y no se veía mucho futuro en ellos. Pero ¿saben? Fueron formados como discípulos y llegaron a ser grandes guerreros. ¿Saben? Fueron llamados los valientes de David. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por Cristo? Hermanos queridos, pensemos que el Evangelio, el cristianismo, lo que Cristo nos dejó no es una religión, no es una religión, es una relación. Es una relación con una persona para conocerle a Él, para estar con Él, para hablar con Él, para escucharle a Él, para hablar de Él, para obedecerle a Él, para confiar en Él, para andar con Él, para buscarle a Él, para amarle a Él, para honrarle a Él y para descansar a sus pies y disfrutar de su presencia. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor por este tiempo. Bendiciones.